Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de la Tribu Estoica. Volvemos a la serie de Vida de los Estoicos, del libro de Ryan Holiday, y lo hacemos para hablar de El último hombre honesto, esto es, Publio Rutilio Rufo. Participó en el famoso asedio de Numancia a las órdenes de Publio Cornelio Escipión Emiliano, y combatió mano a mano con Cayo Mario, el 7 veces cónsul y tercer fundador de Roma. Como buen estoico, aceptó una condena injusta y vivió sus últimos días en el exilio, escribiendo obras para generaciones futuras. Seguro que puedes aprender algo de su vida. Comenzamos. La política es un negocio turbio, siempre lo ha sido. En Roma, como en la actualidad, el poder atrae al ego, lo corrompe, recompensa la vanidad y reprime la responsabilidad. Está llena de mentirosos, tramposos, demagogos y cobardes. Por ese motivo, Mark Twain estaba en lo cierto cuando decía que una persona honesta brilla más en la política que en cualquier otro lugar. Se trata de una cuestión de contrastes. De entre todos los políticos estoicos, quizás ninguno brilló tanto o destacó más que Publio Rutilio Rufo, que se enfrentó a la corrupción de Roma con una honestidad implacable, pero silenciosa, y era tan poco frecuente entre sus pares como lo es hoy en día. Su carrera no podía empezar de forma menos ilustrativa. Estudió filosofía bajo la tutela de Panecio, que había regresado a Roma en el año 138 a.C., cuando Rutilio tenía 20 años. Rutilio, miembro itinerante y apreciado del círculo de Escipión, colaboró en el equipo de Escipión Emiliano como tribuno militar en la sangrienta guerra numantina, en el centro norte de Hispania. Era un joven prometedor en un imperio que crecía rápidamente y ofrecía unas posibilidades de ascenso casi ilimitadas para los hombres de su clase. Aunque otros hombres tenían personalidades más brillantes que él, pertenecían a la familia más nobles o eran más ambiciosos que el sombrío y severo Rutilio, su presencia y convicción eran más que evidentes para todos. Era un hombre leído e instruido, y como orador, según un testigo, era agudo y sistemático, aunque Cicerón depreciara su elocuencia. Su estoicismo estaba fuera de toda duda, y Cicerón observó que la autonomía de su pensamiento se manifestaba en su conducta en la forma más firme e inquebrantable. El primer indicio que puso de manifiesto que Rutilio funcionaba con un código distinto ocurrió en el año 115 a.C., cuando perdió las elecciones al consulado en detrimento de Marco Emilio Escauro, que, como muchos antes que él, había recurrido a los sobornos para hacerse con el cargo. Para Rutilio habría resultado sencillo obrar del mismo modo, pero se negó rotundamente a ello, aunque eso le condenara a la derrota. En lugar de eso, presentó cargos de corrupción contra Escauro. Asimismo, el propio Escauro, el corrupto, también presentó los mismos cargos contra Rutilio. Los juicios no fueron concluyentes, pero eran un presagio de la batalla que se avecinaba. Todo estalló durante la guerra de Yugurta en el 109 a.C., cuando Rutilio se encontró en medio del fuego cruzado de algunas figuras políticas aún más ambiciosas y sin escrúpulos que habían empezado a surgir en la lucha por el control de la enorme República Romana. Uno de ellos era Lucio Cornelio Sila, un hombre fuerte y conservador que llegaría al poder a través de la fuerza bruta y la crueldad. Otro, Cayo Mario, que empezaría su carrera militar bajo las órdenes de Escipión Emiliano en la misma época que Rutilio Rufo. Cayo Mario, un homo novus, la expresión usada en la antigua Roma para designar a los hombres que eran los primeros de su familia en acceder al Senado romano, tuvo una brillante carrera militar que lo llevó a ostentar el récord de 7 consulados, una hazaña que, según Mario, había sido vaticinada por un presagio en el que un nido de águilas con 7 crías cayó en su regazo. Durante un tiempo, Mario y Rutilio fueron aliados. En aquella época de reformas militares y expansión, Rutilio llegó a liderar las pautas de entrenamiento y estrategia de Roma para las tropas de nuevo cuño. Se decía que Mario prefería luchar con las tropas entrenadas por Rutilio porque eran mejores, más disciplinadas y valientes. Si quieres un trabajo bien hecho, no hay mejor hombre para ello que un estoico. Pero si quieres un cómplice que te ayude en tus crímenes y corruptelas, no hay nadie peor. Mario, que hacía vida con sus tropas y había eliminado el requisito de propiedad que antes limitaba el acceso al ejército, era muy popular entre las masas. También era cruel y despiadado. En el año 101 a.C., durante su cuarto consulado, Mario logró una dramática victoria sobre los cimbrios, donde 120.000 hombres de sus valientes tropas fueron masacrados. Por eso Mario fue nombrado como el tercer fundador de Roma.
Sin embargo, como cualquier figura cuya carrera dependía de los caprichos de la multitud, era profundamente temido por la élite romana, que se preguntaba qué intenciones tenía. El primer conflicto entre Rutilio y Mario fue muy simple. Rutilio pensaba que Mario había sobornado a los magistrados para lograr una de sus victorias electorales. A pesar de que Mario había hecho un trabajo admirable para lograr la paz, como Rufo había sufrido las consecuencias de una elección fraudulenta, no se lo tomó a la ligera. ¿Qué sentido tenían unas elecciones si eran fraudulentas? Por esta razón, cuando advirtió la infracción, no se quedó en silencio, y se ganó un enemigo que probablemente nunca olvidaría esa traición. Durante un tiempo, Rutilio estuvo a salvo, aunque solo fuera porque la influencia de Mario en la muchedumbre empezaba a ser inestable. Un grupo de aristócratas descontentos demostraron que Mario no ostentaba tanto poder como se creía. Pasaron a la acción y asesinaron a uno de sus antiguos aliados, arrancando literalmente el techo de su celda, a pesar de los intentos de Mario para protegerlo. Las tensiones en todos los bandos estallaron, y dado que el Senado nunca había confiado de todo en Mario, consideraron que era el momento adecuado para que abandonara la ciudad por un tiempo. Plutarco dice que, durante su exilio, Mario manipuló a Mitríades, rey del Ponto y Armenia, para que empezara una guerra contra Roma que obligaría al Senado a llamar de nuevo al tercer fundador de Roma. Fue una época de intrigas, violencia política y corrupción absoluta. Y como ocurre en todas las épocas de revolución y disturbios, los líderes revolucionarios dieron paso a otros líderes profundamente conservadores. En realidad, aunque Rutilio, aquel hombre honesto y regido por su sentido del deber estoico, no hubiera denunciado a Mario, probablemente también habría sido una figura pública molesta. No solo gozaba de la buena reputación de sus disciplinadas tropas, sino que además, ante el creciente endeudamiento, Rutilio había empezado a reformar la ley de insolvencia, y era el abanderado de una iniciativa para proteger a los griegos de Asia Menor de la extorsión de los publicani, los recaudadores de impuestos. Se trata de una paradoja del populismo. Los hombres poderosos llegan al poder haciendo promesas imposibles y descabelladas a los desfavorecidos. ¿Realmente tienen la intención de ayudarles? Por supuesto que no. De hecho, obstaculizarán activamente cualquier reforma que haga que el sistema sea más justo. Todo lo que importa es el control férreo sobre la masa ignorante y el poder que se deriva de ella. No me digas que esto no se puede aplicar a la actualidad. Rutilio se limitaba a hacer su trabajo siguiendo ese principio que dice que nunca debemos perder de vista los intereses de los demás, porque también sacamos provecho de ellos. Su propia práctica de la oikeiosis estoica, siempre al servicio del bien público, lo colocó en un conflicto que escapaba a su control. ¿Sabía Rutilio a quién se enfrentaba cuando llevó a cabo las reformas que iban en detrimento de los ricos? ¿Acaso importaba que se tratara de una causa justa? No. Entonces, como hizo Escauro, usaron un viejo truco, acusar a un hombre honesto precisamente de lo contrario, es decir, acusarlo del pecado que él mismo denuncia, utilizar su reputación en su contra, enredar las cosas, manchar su nombre con mentiras, expulsarlo de la ciudad aplicándole un régimen que, en caso de aplicarse a todos los demás, significaría el fin de los enquistados intereses corruptos. Así es como Rutilio, que había denunciado y supervisado varios casos de corrupción, acabó en la cárcel acusado de extorsión por aquellas mismas personas que realmente estaban cometiendo ese delito. No fue de gran ayuda que algunos de sus textos fueran contrarios a las personas que presuntamente había extorsionado. Rutilio parecía casi aturdido por la animadversión que le profesaban sus enemigos y los extremos a los que estaban dispuestos a llegar. El jurado estaba reunido y Mario manejaba los hilos de la acusación. ¿Cómo no iba a estar detrás de ese montaje? El historiador Dion Casio asegura que un hombre de la excelencia y buena reputación de Rutilio era una molestia para Mario, una condena andante para todos aquellos que estaban manchados por la corrupción. Como Rutilio estaba convencido de su inocencia, renunció a su defensa, no pidió ayuda a sus aliados políticos ni pronunció una sola palabra. En su obra Sobre el orador, Cicerón apunta que no fue el silencio de Rutilio el que lo condenó, sino que ningún miembro de su defensa levantara la voz para denunciar que aquel juicio era una farsa. Ante un fracaso tan estrepitoso, Cicerón bromea diciendo que la defensa de Rutilio temía que, si lo defendían con uñas y dientes, él mismo acabaría denunciándoles a los estoicos. Era la misma estrategia que usó Sócrates: me niego a legitimar los cargos. Fue una postura noble, pero a sus enemigos les permitió quitárselos rápidamente de en medio. El veredicto fue tan severo que ni Rutilio, ni cualquiera, salvo los funcionarios más corruptos, podía pagarlo.
Se le confiscaron todos sus bienes y lo desterraron. Rutilio, una amenaza para los corruptos, ya no podría frenar el saqueo de Roma por parte de Mario, ni con su ética podía avergonzar o poner en evidencia a la floreciente casta de criminales que estaba haciéndose con el poder. Los enemigos de Rutilio, después de asestar el golpe, ofrecieron al noble funcionario y héroe militar una pequeña y última dignidad, y al hacerlo dejaron en evidencia su absoluta inocencia. Los falsos acusadores ofrecieron a su cabeza de turco la oportunidad de elegir el lugar de su exilio. Como ciudad donde exiliarse eligió Esmirna, la misma ciudad a la que supuestamente había extorsionado. Esmirna, satisfecha por las reformas y la escrupulosa honestidad de aquel hombre que una vez los había gobernado, lo recibió con los brazos abiertos. Incluso le ofrecieron la ciudadanía. Suetonio nos cuenta que Rutilio se instaló en Esmirna con Aurelio Opilo, un liberto de un epicurio que primero enseñó filosofía, luego retórica y por último gramática, y permaneció con él hasta edad avanzada. En el año 78 a.C., Cicerón lo visitó y dijo de él que era un modelo de la virtud, del honor de otra época y de sabiduría. ¿Rutilio estaba amargado o resentido? Pues parece que no. Se dice que siguió con su vida y que incrementó su fortuna a pesar de estar alejado de los círculos de poder. Para los estoicos, cuando el Estado va más allá de cualquier redención y se corrompe indefectiblemente, el hombre sabio se debe mantener alejado. Confucio, que también era filósofo y aconsejaba a los príncipes, dijo algo similar varios siglos antes. Lo que sabemos es que Rutilio se quedó en Esmirna y escribió su historia de Roma en griego. Apenas descompuesto por la injusticia que le hicieron, no dejó de trabajar. Finalmente, cuando Sila, que había logrado vencer a Mario y se había convertido en un dictador, lo invitó para que regresara a Roma, declinó educadamente ese honor. Todos los compañeros de Rutilio estaban indignados por el trato que había recibido aquel hombre honorable, pero hasta cierto punto fue una lección ejemplar. Actuar correctamente puede tener un coste muy elevado. El mundo no era como la República de Platón, donde los reyes filósofos no solo eran queridos, sino que era el principal enemigo de aquellos que intentaban vaciar las arcas del imperio. Las desgracias eran una constante habitual. Todas las grandes figuras de ese periodo serían acusadas de corrupción electoral o financiera. No obstante, ¿cómo prefieres actuar? Porque engañar, robar y hacer lo que no se debe tiene un coste, aunque la sociedad lo premia. ¿Prefieres ser como Rutilio, que siempre pudo estar orgulloso de sí mismo, o vivir negando tu propia e innegable vergüenza? Por muy malo que fuera, los estoicos de la época de Rutilio apenas eran conscientes de lo que les deparaba el futuro. Las instituciones de la República Romana estaban gravemente heridas, y lo único que quedaba era la valiente resistencia de los hombres grandes y honorables. Durante ese breve espacio de tiempo, Rufo pudo iluminar el panorama. Había sido una fuerza del bien en ese mundo y había pagado un precio muy alto por ello. Pero, al parecer, nunca se cuestionó si había merecido la pena. Tampoco se arrepintió de su destino. Se miró a sí mismo y a la corrupción que le rodeaba y decidió que, independientemente de lo que dijeran o hicieran los demás, su trabajo era ser bueno. Sabía, como Marco Aurelio se recordaba a sí mismo una y otra vez, que lo único que podía controlar era su carácter y su capacidad para dejar que sus verdaderos colores brillaran con todo su potencial. Marco Aurelio nunca fue condenado injustamente, nunca fue expulsado de su hogar. Rutilio se las creyó, las dijo y las vivió. Fue él quien tuvo que contenerse cuando lo acusaban falsamente, cuando mancharon su reputación, cuando le robaron sus posesiones y lo mandaron lejos del país que amaba. Y sin embargo, bajo tanta presión nunca sucumbió, nunca se doblegó. Rechazó los chantajes implícitos que acompañaban al varapalo legal. Renuncia a tus principios y te haremos rico e importante. Publio Rutilio Rufo fue, sin duda, el último hombre honesto de Roma. Es un ejemplo que sigue interpelándonos en la actualidad, como lo hizo con los valientes estoicos de su tiempo y con los que vinieron después. Es un ejemplo que sigue interpelándonos en la actualidad, como lo hizo con los valientes estoicos de su tiempo y con los que vinieron después. Y con esto, fiel escucha, llegamos al final del episodio. Como te dije al principio, seguro que puedes sacar alguna lección de un hombre que pone sus principios por delante de todos los demás, a la imagen de Sócrates, pero sin compartir la trascendencia posterior de este. Aquí dejamos este pequeño homenaje a un estoico de los pies a la cabeza. Déjame en comentarios qué te ha parecido el episodio y nos escuchamos en el siguiente.
Un saludo estoico.